¿Sería posible apagar el Sol? Por ejemplo, ¿qué pasaría si vertiéramos todos los océanos de la Tierra sobre él o incluso más agua? Bien, averigüémoslo. El universo es un lugar lleno de misterios. Desde la antigüedad, los científicos han discutido cómo funciona el espacio, pero ninguno de nosotros ha dudado nunca de la existencia de una cosa: el Sol. El centro de nuestro sistema solar. ¿Es grande, brillante inmortal? No, para nada. En realidad, el Sol es solo una estrella común y corriente. Está compuesto por un 75% de hidrógeno, un poco de helio y una pizca de otros elementos pesados. La gravedad mantiene todo unido. Sin embargo, en unos 5.000 millones de años, el ciclo vital del Sol llegará a su fin. El hidrógeno de su interior se agotará y nuestra estrella comenzará a crecer gradualmente. Y no puedes ni imaginar lo grande que se volverá. A partir de ese momento, devorará a todos los planetas cercanos y nosotros lamentaremos estar tan cerca de él. Una vez que nos haya comido, seguirá siendo una gigante roja durante otros 1.000 millones de años y tarde o temprano comenzará a encogerse y a apagarse hasta convertirse en una enana blanca. Al final, no quedará más que una nebulosa planetaria brillante y colorida. Pero no te asustes. Ahora mismo, el Sol está en la mitad de su ciclo vital. Nació hace unos 4.500 millones de años y aún le queda más o menos el mismo tiempo. Afortunadamente, nacimos durante la mejor y más estable etapa de la estrella. En otras palabras, no hay motivos para preocuparse, así que busquemos uno. ¿Qué tal si aceleramos el ciclo vital del Sol con la ayuda de un poco de agua? Intentaremos reunir toda el agua de la Tierra y derramarla sobre el Sol. Primero necesitaremos una cubeta. No, esta no. Necesitaremos algo realmente grande. Una cubeta que pueda contener alrededor de 1.360 millones de kilómetros cúbicos de agua. Tendrá el mismo tamaño que la distancia de Washington a Chicago. Si solo tenemos cubetas normales, necesitaremos unos 70 trillones, un número con 19 ceros. Bien, imaginemos que por arte de magia conseguimos esa cantidad de cubetas. ¡Hora de apagar el Sol! Salpicamos la estrella con toda esa agua y... ¿nada? ¿En serio? ¡Oh! Mira esto. Parece que el Sol sintió pena por nosotros y produjo una pequeña fulguración solar. Resulta que la totalidad del agua de la Tierra es apenas una triste gota para el Sol. A menudo subestimamos su tamaño. En él caben más de 1.300.000 tierras. Así que sí, el Sol no se apagará ni se enfriará. Ni siquiera se dará cuenta de que hicimos algo. Pero no nos daremos por vencidos. Por alguna razón queremos que el Sol se apague. ¿Qué pasaría si le echáramos el agua suficiente? ¿Y cuánta agua sería suficiente? ¿Recuerdas nuestros trillones de cubetas? Bueno, en realidad necesitamos unos 370.000 cuatrillones. Este número tiene 28 ceros. Es difícil de imaginar, así que digamos que es mucha agua. Volvamos a derramarla sobre el Sol. ¡Vaya! ¡Mira cuánto vapor! Pero el Sol sigue sin apagarse. Al contrario, nos dijo gracias y se volvió mucho más grande y brillante. ¿Qué pasó? Verás, el Sol no es una fogata. Dentro de las fogatas y las llamas de las velas hay una combustión química. Cuando echamos agua al fuego, el agua absorbe el calor de la llama y la enfría hasta el punto en que ya no puede mantener la combustión. Además, bloquea el acceso del fuego al oxígeno. Básicamente, el agua detiene el proceso químico, pero la combustión del Sol no es la misma reacción. Si bien decimos que arde, no es del todo cierto. Lo que ocurre allí se llama fusión nuclear. Y se trata de una de las reacciones más violentas e increíbles del universo. Hay muchas capas de hidrógeno que se adentran en el Sol. Si tomas 4 átomos de hidrógeno y los juntas, obtienes un átomo de helio. En el caso del Sol, el proceso es un poco más complicado. Cuando nuestra estrella intenta llevar a cabo esa fusión, los protones positivos se repelen entre sí. Afortunadamente, existe una fuerza mágica en el espacio, la gravedad. El Sol ocupa el 99,8% de toda la masa del sistema solar. Bastante pesado, ¿cierto? Toda esta masa mantiene unido al Sol con la ayuda de una increíble fuerza gravitatoria. Así, la gravedad toma billones de estos pequeños átomos de hidrógeno y los empuja entre sí cada segundo de cada día. Cuando chocan, liberan energía. Por lo tanto, a diferencia del fuego, el Sol no necesita oxígeno para vivir, sino hidrógeno. Y todos sabemos que el agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno.
En otras palabras, el agua es literalmente combustible para el Sol. Es como querer apagar fuego con gasolina. Y lo más importante de todo, la masa extra añadida por el agua hará que el Sol sea más pesado. Ahora, la gravedad es la que dice, gracias por la ayuda, mientras comienza a colisionar protones entre sí aún más rápido. Debido a esto, la síntesis se acelera. ¡Genial! Hemos hecho al Sol increíblemente fuerte y ahora nos ha devorado junto a otros planetas cercanos. Si seguimos añadiendo agua, tarde o temprano el Sol colapsará sobre sí mismo. Sus capas exteriores estallarán y se convertirá en un agujero negro. ¡Asombroso! Ahora absorberá todo lo que lo rodee. Mejor rebobinemos. Claramente nuestro experimento con agua fue un error. Una pequeña fulguración solar suena mucho mejor. Muy bien, regresemos a nuestro Sol tranquilo de siempre. Pero parece que olvidamos algo. ¿Cómo está nuestra Tierra ahora sin nada de agua? Bueno, al parecer el agua era muy importante para la vida en la Tierra. ¿Quién lo hubiera imaginado? Ahora hay una enorme cantidad de peces y otras criaturas marinas inmóviles donde antes estaban los océanos. Pobrecitos. En cuanto a los animales de las profundidades marinas, simplemente no soportaron un cambio tan brusco de presión. Las algas y los corales también se han secado. Un momento, ¿no eran responsables de producir entre el 50 y el 80% del oxígeno del planeta? Ups, hora de ponerse máscaras de oxígeno. ¿Y cómo están las cosas en tierra firme? Bueno, ahora todo es tierra, pero tú me entiendes. Vaya, qué lugar tan brillante. Literalmente, si no hay océanos, tampoco hay nubes ni lluvia. Ahora hay incendios forestales por todas partes. Los pobres animales tienen que escapar y abandonar sus hogares. Y no es que puedan encontrar un nuevo hogar. Por supuesto, todas las plantas se secarán en poco tiempo. No quedará lugar para vivir en el planeta. Ahora la Tierra parece un desierto gigante. Pero algunas personas han vivido en desiertos durante miles de años, ¿cierto? Tal vez ellos sepan qué hacer. No lo sabrán. Después de todo, los habitantes del desierto también necesitan beber. El caos total se desata en todas partes. Los supervivientes luchan por las últimas gotas de agua. Si es que hay sobrevivientes. En realidad no importa cuánto luchen por los recursos, su destino está escrito. Los océanos absorben una enorme cantidad de dióxido de carbono, así como el calor procedente del Sol. También distribuyen este calor por todo el planeta, lo que transforma la Tierra en un lugar agradable para vivir. Una vez que desaparezcan, las temperaturas subirán rápidamente a 120 grados centígrados y más. Incluso si nos olvidamos de las altas temperaturas, ahora no tenemos nubes, que también nos ayudaban al no dejar pasar la radiación solar. En otras palabras, recibimos el impacto directo de los rayos del Sol. Nuestra última esperanza son los icebergs. Ahora que todo está terriblemente caliente, se han derretido. Tal vez sean la última posibilidad de salvación para la humanidad. Pero esa increíble fulguración solar definitivamente valió la pena. ¿Qué pasaría si el Sol explotara? Bueno, puedes adivinarlo. Sería una noticia muy mala para nosotros. Este fue un video corto, ¿verdad? No, espera, tengo más. Si el Sol explotara, se desataría el caos en nuestro sistema solar. Los científicos nos dicen que ciertamente sucederá algún día. ¿Pero por qué? ¿Cómo se desarrollarían exactamente los sucesos? ¿Y es posible de alguna manera sobrevivir a semejante catástrofe? Bien, vamos a profundizar en ello. En primer lugar, prepárate para un viaje al núcleo del Sol. El corazón de nuestra estrella está lleno de átomos de hidrógeno que tienen una fiesta de baile celestial. Estos átomos están tan emocionados que chocan entre sí con todas sus fuerzas, y cuando colisionan sucede algo mágico, la fusión nuclear. Y en esta fusión, los átomos de hidrógeno se combinan para formar átomos de helio, un experimento de química a gran escala. Durante esta fusión nuclear, una pequeñísima cantidad de masa de los átomos de hidrógeno se transforma en una gran cantidad de energía. Es la famosa ecuación de Einstein, E igual mc² en acción. La energía se libera en forma de luz y calor, irradiando hacia afuera para iluminar todo el sistema solar. Una vez que todos estos procesos se ponen en marcha, un montón de partículas energizadas llamadas fotones se unen a la diversión. Estos fotones son como pequeños paquetes de luz rebotando y zumbando en todas direcciones. Desempeñan un papel crucial en la transportación de la energía del Sol a través del espacio e iluminan y calientan nuestro acogedor planeta. Pero para mantener todo esto en marcha,
y para que los átomos no escapen y creen un caos total, el núcleo del Sol necesita estar bajo una tremenda presión. Esta presión proviene del inmenso peso de las capas exteriores que presionan sobre el núcleo. Pero las capas internas no se rinden. La energía creada por la fusión y la concurrida fiesta de fotones intentan con todas sus fuerzas escapar del núcleo del Sol. Pero el núcleo es tan denso y la presión es tan grande que la energía se toma su tiempo para salir. Rebota, es absorbida y vuelve a emitirse por otras partículas. Finalmente, después de mucho tiempo, llega a la superficie del Sol y se dispara al espacio para llegar hasta nosotros como luz solar. Bien, ahora ya sabemos cómo funciona el Sol. Pero, ¿qué sucede una vez que llega al final de su vida? Bueno, aquí está lo interesante. Nuestro Sol tiene un suministro limitado de hidrógeno. En unos 5.000 millones de años se quedará sin combustible. Después de eso, la estrella experimentará algunos cambios importantes. Ahora, presta atención, porque hay muchas posibilidades de que nos lo perdamos. Primero, el Sol se inflará y se convertirá en una gigante roja, mientras se expande como un globo. Crecerá tanto que se tragará los planetas interiores, incluyendo a nuestra querida Tierra. Estamos hablando de un Sol que ocupa todo ese espacio, así que ni siquiera veremos el final de nuestra estrella, a menos que nos mudemos a algún lugar más lejano. Después de la fase de gigante roja, el Sol se encogerá un poco. Sus capas exteriores se desvanecerán en el espacio, dejando atrás una hermosa nebulosa planetaria, y así quedará revelado su núcleo resplandeciente. ¡Oh! El núcleo, ahora lleno de helio, empezará a sonar extraño, y también comenzará a fusionar elementos más pesados como el oxígeno y el carbono. Estas reacciones no serán tan enérgicas, como una fiesta con menos baile y ambiente más relajado. Al final incluso el helio se agotará y el Sol se convertirá en una enana blanca compacta, una estrella jubilada disfrutando de su hogar de retiro. Los científicos estiman que al Sol le quedan entre 7 y 8.000 millones de años antes de que apague sus luces. Pero no te preocupes, para ese entonces la humanidad podría haber viajado a galaxias lejanas o incluso haber evolucionado hasta convertirse en seres increíbles. Nuestro Sol no se apagará con un estruendo como los fuegos artificiales. No es lo suficientemente grande como para convertirse en una supernova o un agujero negro. Esas superestrellas necesitan mucha más masa que la de nuestro Sol para lograr esos trucos cósmicos. Pero ¿qué pasaría si explotara muy de golpe? Abruptamente y sin ninguna razón. Bueno, vamos a ver. Imagina esto. El Sol estalla y la Tierra se prepara para un viaje salvaje. El suceso desata una cantidad increíble de energía que envía una onda de choque que se desplaza a través del espacio a la velocidad de la luz. Son necesarios unos 8 minutos para que esta onda de choque llegue a la Tierra. ¿Por qué? Bueno, el Sol está a una asombrosa distancia promedio de 150 millones de kilómetros de nosotros. Entonces toma un poco más de 8 minutos y 20 segundos que la luz del Sol recorra toda esa distancia y nos alcance. Pero hablemos de la explosión. Sería un espectáculo grandioso. Lamentablemente, también sería el fin de la película. Las cantidades inmensas de energía desatada harían que el Sol se expandiera rápidamente tragándose los planetas interiores, incluyendo a la Tierra. Y eso no es todo. Prepárate para una explosión gigantesca de radiación. El Sol desataría un torrente de partículas supercargadas. Estamos hablando de rayos X y rayos gamma, el tipo de radiación que puede causar serios problemas. Cuando estas partículas de alta energía impactan con nuestro planeta, se descontrolan, causando todo tipo de caos. Ioniza la atmósfera y crea un inmenso pulso electromagnético. Este pulso es como una onda de choque para los aparatos electrónicos. Los fríe, los electrocuta y los deja inutilizables. Por lo tanto, si tus dispositivos no están protegidos, pasarán un mal rato. Hablando de tiempos difíciles, lo que sigue es la vaporización instantánea de nuestro planeta. Pero el gran final del Sol no solo afecta a la Tierra, sino que causa estragos en todo el sistema solar. Esa enorme ráfaga de energía se estrellará con todo en su camino. Los planetas y otros objetos serán sacados de sus cómodas órbitas en un absoluto caos y desconcierto. El cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, ¡pum!, se ha ido abandonado a los vientos cósmicos. E incluso los planetas que sobrevivan a esta catástrofe probablemente se desviarán de sus órbitas y vagarán libremente por la galaxia.
No olvidemos los planetas exteriores, como Júpiter y Saturno. Estos gigantes generan su propio calor interno, lo que los mantiene acogedores y atrae a muchas lunas. Pero la explosión del Sol robaría su calor, convirtiéndolos en lugares increíblemente fríos. Y ahora que hemos discutido cuán catastrófico sería todo esto para nuestro sistema solar, vamos a hacer la pregunta lógica. ¿Podría la humanidad sobrevivir? La respuesta corta es no, no lo lograríamos. Todo sería aniquilado, excepto tal vez algunas bacterias astutas que se esconden en las sombras. Pero en un escenario más esperanzador en el que el Sol nos diera una advertencia sobre sus planes, podríamos tener una oportunidad de luchar. Si lo supiéramos con anticipación y tuviéramos tiempo para prepararnos, podríamos poner en marcha nuestros planes de supervivencia. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Dado que la propia Tierra no sobreviviría al berrinche del Sol, tendríamos que mudarnos a algún lugar. ¿Recuerdas que mencionamos que no todos los planetas serían completamente destruidos? Bueno, tristemente, los más cercanos al Sol, Mercurio, Venus y la Tierra, desaparecerían. Entonces, la opción más fácil sería mudarnos a algún otro sistema solar con su propio planeta similar a la Tierra. Pero ¿qué pasaría si la Tierra de alguna forma lograra sobrevivir a esta catástrofe? No pensemos en cómo sucedería y simplemente discutamos las consecuencias. Por empezar, nuestro clima se volvería loco. Durante los primeros momentos de la explosión del Sol, la radiación y las partículas elevarían la temperatura de manera significativa, creando una ola de calor interminable. Sería un efecto invernadero importante. Los océanos se evaporarían, formando nubes espesas y esponjosas que atraparían el calor y se negarían a dejarlo escapar al espacio. Y después de eso, sin el cálido abrazo del Sol, la Tierra se convertiría rápidamente en un gran congelador. Entonces tendríamos que pensar una solución para la supervivencia. Una idea sería buscar refugio bajo tierra, donde no nos afectaría tanto la radiación y los cambios repentinos de temperatura. A medida que excavas más profundo, la temperatura aumenta. Entonces, con las herramientas y los recursos adecuados, la humanidad podría atrincherarse en búnkeres fortificados y sobrevivirían un par de años sin los rayos del Sol. ¿Por qué solo un par de años? Bueno, ¿recuerdas que dijimos que el Sol es el centro de gravedad de nuestro sistema solar? Sin él, la Tierra estaría a la deriva en busca de un nuevo centro de gravedad. Imagina nuestro planeta, a nuestro fiel satélite, la Luna, y a todos los otros planetas flotando en libertad en el espacio. Afortunadamente, nuestro confiable Sol sigue ahí, manteniéndonos abrigados y brillando para muchas más aventuras cósmicas por venir. Por lo tanto, estamos a salvo durante algunos miles de millones de años. Pero siempre es divertido imaginar escenarios imposibles. Así que mantente conectado para ver más videos de posibilidades locas. El Sol se está preparando para un gran cambio, ya que sus polos magnéticos se están invirtiendo. Tal como la Tierra, el Sol tiene un norte y un sur magnético. Pero a diferencia de nuestro planeta, el proceso de inversión de los polos del Sol es más frecuente y fácil de prever. Se espera que el próximo giro se produzca este año entre abril y agosto. Aunque puede sonar apocalíptico, no tienes de qué preocuparte. Si tienes alrededor de 30 años, ya has vivido este fenómeno más de una vez, ya que el Sol se voltea cada 11 años. Probablemente no notaste ningún cambio en ese entonces, porque este proceso no nos afecta demasiado. Pero esta vez, las cosas podrían ser un poco diferentes. En la Tierra, las corrientes oceánicas son movimientos que juegan un papel crucial en la influencia del clima y el tiempo al distribuir el calor desde el ecuador hasta los polos. En el Sol, estas corrientes son más bien un océano de plasma. Pero no solo transportan calor, sino también energía electromagnética. Esto sucede porque el Sol es una enorme bola de gases calientes e ionizados que fluyen dentro de su núcleo. Al fusionar átomos de hidrógeno y formar helio, nuestra estrella libera una cantidad inmensa de energía, lo que forma estas intensas corrientes eléctricas. Y siempre que hay corrientes, hay campos magnéticos. Es más fácil de entender si piensas en ese experimento clásico con un alambre y un clavo que probablemente realizaste en la escuela primaria.
Cuando la electricidad fluye a través de un alambre, crea un campo magnético alrededor del alambre. Así que, cuando conectas un alambre a una batería y lo enrollas alrededor de un clavo, el clavo se convierte en un imán. Esto es similar a cómo las corrientes eléctricas forman campos magnéticos en el Sol. Todo este proceso con el cual el Sol genera su campo magnético se llama dínamo. No podemos observarlo directamente, pero podemos ver sus efectos en la superficie del Sol. Cuando los flujos de plasma y magnetismo se vuelven inestables e intensos, se manifiestan como manchas solares, que son áreas oscuras en la superficie del Sol. Aunque aún queda mucho por conocer acerca de cómo funciona este dínamo, los científicos ya han aprendido algo muy importante tras siglos de observar las manchas solares. El proceso del dínamo sigue un patrón. Alrededor de cada década, se reorganiza. Los campos magnéticos polares del Sol se debilitan hasta llegar a cero, y luego regresan, pero con la polaridad opuesta. En la década de los 50, los investigadores descubrieron que cuando las manchas solares comienzan a volverse más intensas, significa que los polos se están preparando para una inversión. Y durante los últimos años, la actividad solar ha sido excepcionalmente alta. Hay más llamaradas solares, más ráfagas de radiación electromagnética y más bultos de plasma siendo expulsados al espacio. Es como si estuviéramos sentados en primera fila en el espectáculo de fuegos artificiales más épico del sistema solar. De hecho, el Sol no ha estado tan activo en 2 décadas. En este momento, los expertos creen que los campos polares están casi sincronizados y debilitándose constantemente, acercándose cada vez más a cero. Pero aún no hemos llegado al punto de inversión. Aunque puede parecer que el Sol invierte sus polos magnéticos como un reloj cada 11 años, la verdad es que no es tan exacto. Este cambio puede ser accidentado y algunos aspectos del fenómeno todavía son muy difíciles de predecir. Observemos el último ciclo solar, por ejemplo. El hemisferio norte comenzó su inversión magnética a principios de junio de 2012, pero entonces se encontró con un obstáculo y se quedó alrededor del punto neutro hasta finales de 2014. Mientras tanto, en el hemisferio sur, las cosas fueron más fluidas y la polaridad cambió a mediados de 2013. En esta ocasión, el Sol parece estar comportándose bien. Las cosas van sobre ruedas en este ciclo y la transición de los polos es más pareja. Pero aquí está la cuestión. Los procesos de inversión nunca son iguales. Eso es lo que hace que este fenómeno sea tan interesante de observar. Pero al mismo tiempo, es difícil predecir cómo nos afectará. Aquí en la Tierra, no tenemos que preocuparnos demasiado por esas intensas explosiones solares que ocurren a 150 millones de kilómetros de distancia. Pero si una tormenta solar llegara a nuestro planeta, la principal amenaza que traería sería la interrupción de los satélites de comunicación en el espacio. Sin embargo, las cosas podrían ser diferentes en este ciclo de inversión que está sucediendo en 2024, porque el número de satélites ha aumentado drásticamente en los últimos años. Por ejemplo, solamente el sistema Starlink de Elon Musk incluye más de 4,000. Todos estos satélites, junto con los satélites de comunicación y GPS, podrían verse afectados o incluso destruidos por una potente tormenta solar. A pesar de que las posibilidades de que una tormenta solar de estas características golpee la Tierra son bajas, no es imposible. En 1859, durante el evento Carrington, sucedió una tormenta cerca del pico del ciclo solar, haciendo que las corrientes fluyeran a través de las líneas de telégrafo, provocando incendios y perturbando los mensajes a nivel mundial. La Tierra quedó en silencio cuando las comunicaciones por telégrafo fallaron. Imagina lo que una tormenta solar podría hacer a nuestra gran cantidad de satélites hoy en día.
Podría afectar todo aquello en lo que confiamos a diario, desde las comunicaciones y la navegación basadas en el espacio hasta los servicios de pronóstico del tiempo. La distribución de energía a nivel del suelo también podría verse afectada. Puedes olvidarte de ver YouTube o Genial, porque si tal fenómeno ocurriera hoy, podría causar un apocalipsis en Internet, dejando a innumerables personas y empresas sin conexión. Se calcula que si ocurriera un evento de clase Carrington hoy en día, provocaría daños que oscilarían entre los 600.000 millones y los 2,5 billones de dólares. Y estoy hablando solo de los Estados Unidos. Afortunadamente para nosotros, las tormentas solares tan intensas como el evento Carrington suceden solo una vez cada 500 años aproximadamente. Mala noticia para los satélites de comunicación, pero una gran noticia para los observadores de auroras. Durante el evento Carrington, deslumbrantes auroras boreales iluminaron el cielo mientras los espectáculos de luces polares se extendían mucho más allá de sus rangos habituales. Las luces del norte se vieron tan al sur como en Cuba y Honolulu, Hawái, mientras que las luces del sur se vieron tan al norte como en Santiago de Chile. Para muchas personas alrededor del mundo, esta fue su primera visión de la aurora y quedaron obsesionadas con los cielos inusualmente brillantes. Algunos de ellos pensaban que era el fin del mundo, mientras que otros comenzaban su día temprano, creyendo que el sol había salido tras escuchar a los pájaros piar y ver los cielos brillantes. Hoy sabemos que no hay nada extraño en ello, considerando que la aparición de auroras en latitudes más bajas es uno de los efectos esperados de la inversión del polo magnético del Sol. Típicamente, estos deslumbrantes fenómenos se encuentran entre los 60 y 75 grados de latitud, pero durante la última inversión del polo magnético del año 2013, se observaron intensas auroras por debajo de los 50 grados. Los testigos describieron estas auroras como de un rojo sangre o un carmesí profundo, y brillaban tan intensamente que se podía leer un periódico bajo su luz. Es importante estudiar este fenómeno y no temerle. La inversión de los polos magnéticos del Sol es en realidad una gran oportunidad para que los científicos comprendan mejor cómo funciona nuestra estrella. Dado que aún faltan muchas piezas en el rompecabezas del dínamo, todavía no somos muy buenos para predecir por qué algunos ciclos solares son más intensos que otros o cuándo ocurrirá una eyección de masa coronal. Pero poder predecirlo se está volviendo cada vez más necesario a medida que nos aventuramos al espacio. Cuantas más personas estén fuera de la Tierra, más expuestas estarán a estas fuertes tormentas solares. Es por eso que la comunidad científica quiere saber con mayor precisión cuándo una tormenta solar puede causar daños a las naves y a las estaciones espaciales. Además, ayudaría a los meteorólogos a avanzar en la predicción del clima, no solo en la Tierra, sino también en el espacio. El objetivo principal es hacer que los viajes espaciales sean más seguros a medida que el interés en las misiones tripuladas a la Luna y Marte crece cada año. Otra razón por la que es importante aprender más sobre la inversión del polo del Sol es para entender mejor cómo funciona su misterioso interior. Eso podría ayudarnos a descifrar los aspectos de otras estrellas en el universo y quizás nos acerque a responder la pregunta esencial: ¿por qué estamos aquí? Desde nuestro punto de vista, el Sol parece tan tranquilo y pacífico. Pero al igual que los seres humanos y todo el mundo vivo, tiene sus propias fases de mayor o menor actividad. Solo que las consecuencias son mucho mayores y más caóticas cuando el Sol se vuelve hiperactivo. Acerquémonos para ver qué ocurre. Una de las formas de medir la actividad de nuestra estrella es contando las manchas solares de su superficie. Se trata de manchas oscuras que se forman cuando el campo magnético del Sol se desorganiza. El resultado es que cuantas más manchas solares hay, más activa se vuelve nuestra estrella. Parece que el Sol está de fiesta últimamente. El número de manchas solares observado por los científicos es el más alto desde hace 21 años. En junio aparecieron 163 manchas en su superficie.
La última vez que hubo tantas manchas oscuras en el Sol fue en septiembre de 2002, cuando había 187. Parece que esta fiesta caótica se acerca a su punto álgido, algo que llamamos máximo solar. ¿Cómo ocurre esto? El campo magnético del Sol es muy potente y organizado, pero como dijimos, a veces llega el momento en que termina enredado. Algo así como una bola de bandas elásticas que se enrollan muy apretadas. Entonces el plasma solar se eleva desde la superficie formando bucles y causando un caos en forma de erupciones solares y algo que llamamos eyección de masa coronal. Ocurre cuando el plasma de la atmósfera superior del Sol, llamada corona, se vuelve loco y estalla con mucha fuerza. Entonces en algún punto esta bola se rompe y convierte el polo sur del Sol en el polo norte y viceversa. Todo esto ocurre cada 11 años más o menos. Por lo tanto, cuando el Sol entra en esta fase se vuelve muy activo y dispara grandes cantidades de plasma a partir de enormes manchas oscuras del tamaño de planetas, liberando potentes erupciones de energía y radiación. Algo fascinante ocurre cuando el Sol se vuelve más activo, un fenómeno llamado cascada de plasma o prominencia de la corona polar. Es como una mini erupción que comienza en el Sol y parece que intenta escapar, pero entonces el campo magnético tira hacia atrás antes de que pueda llegar al espacio. Y esta cascada de plasma es realmente espectacular. Llega hasta 100.000 kilómetros por encima de la superficie. Es como si apilaras 8 tierras una encima de la otra. Entonces ocurre algo que se denomina vórtice polar. Es como un gigantesco halo de plasma que gira alrededor del polo norte del Sol a gran velocidad. Este vórtice se produce cuando un gran tentáculo de plasma se rompe y vuelve a caer hacia la superficie, de forma similar a cómo se genera una cascada de plasma. Los científicos no saben por qué este plasma permanece tanto tiempo sobre la superficie del Sol. Hubo una eyección de masa coronal gigante en forma de mariposa en marzo de este año. Tenía una forma tan extraña porque explotó en el lado del Sol que no podíamos ver, por lo que era imposible medir completamente su fuerza. Por fortuna no explotó en nuestra dirección, pero es posible que haya golpeado un poco a Mercurio y que haya desprendido algo de polvo y gas, ya que Mercurio tiene un campo magnético débil. Todo suena bien en teoría, pero no son tan buenas noticias para nosotros. Debido a todo esto, podría haber más tormentas solares intensas que pueden llegar hasta la Tierra. Y no solo suenan alarmantes, de hecho, lo son. Crean un caos y perturban el campo magnético de nuestro planeta. Las tormentas geomagnéticas pueden formar hermosas auroras boreales, es cierto. Pero sería mejor disfrutar de estas bellezas en condiciones normales o simplemente contemplar una buena puesta de sol sobre el océano. No es que todas las tormentas solares vayan a golpear necesariamente la Tierra. Para alcanzar nuestro planeta, deben apuntar en la dirección correcta en el momento adecuado. Pero si eso ocurre, la tormenta puede ionizar la atmósfera superior y adiós a nuestras comunicaciones. Habría apagones temporales en sistemas como el GPS y la radio. No es un gran problema por sí solo, pero puede ser muy peligroso si ocurre en el momento equivocado, como durante un tsunami o un terremoto. Las tormentas también pueden dañar infraestructuras eléctricas como líneas de ferrocarriles y redes eléctricas. Si estás en un avión en ese momento, podrías estar expuesto a niveles más altos de radiación. Aún no está claro lo peligroso que es para nosotros, pero puede ser un problema grave para los astronautas en el espacio. Cuando las tormentas solares alteran el campo magnético, pueden afectar las migraciones de algunos animales, como tortugas marinas, ballenas y aves. Dado que en el reino animal todo funciona según el orden natural, nadie sabe qué les podría suceder a estas criaturas. Y si el Sol está en el máximo de su actividad, los satélites también tienen problemas. Tenemos más satélites en el espacio que nunca, y cuando la atmósfera superior se vuelve más densa debido a todos estos cambios, esto puede empujar a los satélites a diferentes direcciones. Podrían chocar entre sí, o algunos tal vez caer a la Tierra, lo que solo es genial en las películas con superhéroes capaces de hacerle frente a estos peligros con relativa facilidad. Con suerte evitaremos una tormenta solar masiva como la de Carrington. La historia fue así. En agosto de 1859, astrónomos de todo el mundo observaron cómo el número de manchas solares era cada vez mayor. Un hombre llamado Richard Carrington estaba entre ellos. A principios de septiembre, estaba dibujando las manchas solares cuando de repente lo cegó un destello de luz. Duró unos 5 minutos, pero fue espectacular. Más tarde lo escribió como una llamarada de luz blanca. Fue una potentísima eyección de masa coronal,
y en solo 17 horas y media esta tormenta cruzó el largo camino entre el Sol y nuestro planeta, que es de 145 millones de kilómetros, y desató su fuerza sobre nosotros, a pesar de que debería haber tardado varios días. Cuando empezó esta tormenta, las máquinas telegráficas de todo el mundo echaron chispas. Los operadores recibieron descargas eléctricas y el papel incluso se incendió. La gente estaba realmente asustada y confundida, porque nunca antes habían visto un cielo tan brillante. Algunos incluso pensaron que era el fin del mundo. Al día siguiente, los telegrafistas aún no podían trabajar correctamente porque la atmósfera de la Tierra seguía cargada. Incluso consiguieron enviar mensajes utilizando la corriente auroral en lugar de la electricidad normal. Por otro lado, este fenómeno provocó impresionantes auroras en el cielo. Los habitantes de Hawái y Cuba pudieron ver hermosas auroras boreales, mientras que en Chile se pudieron observar auroras australes. Todos estos sucesos van en aumento, lenta pero constantemente. Por ejemplo, las erupciones solares son potentes estallidos de energía procedentes del Sol. En 2022 hubo 5 veces más en comparación con el año anterior. Y las más potentes, las de clase X, son cada vez más intensas y frecuentes. Esto podría ser mucho más extremo de lo que se pensaba. Además, es probable que empiece un poco antes de lo previsto. Los científicos pensaron primero que el pico ocurriría en 2025, pero parece que incluso podría suceder a finales de 2023. No podemos protegernos completamente si una tormenta solar nos golpea de lleno, pero sí podemos tomar algunas medidas para hacer aterrizar los aviones, ajustar la trayectoria de los satélites en el espacio e intentar que las infraestructuras vulnerables permanezcan seguras. Para hacer todo esto necesitamos mejores previsiones meteorológicas solares que nos ayuden a prepararnos para lo peor. Todo esto puede sonar aterrador, pero no te preocupes, las erupciones solares no destruirán nuestro planeta. Envían material solar cargado hacia nosotros a velocidades bastante altas, pero no es que estemos completamente condenados si toda esa energía nos golpea. Nuestro planeta no nos dejará desprotegidos. Todavía tenemos la atmósfera y el campo magnético que nos mantiene relativamente a salvo. Nuestra gruesa atmósfera es como un escudo que bloquea la radiación que podría dañarnos. Estas erupciones solares pueden afectar sobre todo a la tecnología, pero no van a destruir la Tierra. Supongo que después de todo, tenemos nuestros propios superhéroes. La NASA envió una nave espacial directamente al Sol. Es el objeto hecho por el hombre más rápido de la historia y podría cubrir la distancia de Filadelfia a Washington, D.C. en solo un segundo. La misión de la sonda solar Parker es estudiar el comportamiento peligroso de nuestra estrella. Los científicos advierten que las tormentas solares masivas son inevitables y las consecuencias podrían ser catastróficas para nuestro planeta. La nave espacial se acercó 7 veces más al Sol que cualquier otra sonda. Logró hacerlo durante su 22º sobrevuelo al astro desde su lanzamiento en 2018. Debido a que nuestra estrella es tan masiva, su gravedad es realmente fuerte, como un imán gigante. Mientras la sonda vuela alrededor del Sol, utiliza la gravedad para ir cada vez más rápido y finalmente alcanza esa velocidad vertiginosa. A medida que se acercaba cada vez más a la corona del Sol, que es su atmósfera exterior, la sonda tuvo que soportar temperaturas de 1400 grados Celsius. Eso es lo suficientemente caliente para derretir muchos metales. Estaba protegida de ese calor y radiación por un escudo de carbono de 11 centímetros de grosor. Mantuvo las herramientas dentro de la sonda seguras y en funcionamiento a una temperatura cercana al ambiente. Los científicos emprendieron todos estos esfuerzos con la esperanza de resolver un gran misterio sobre el Sol que los ha estado desconcertando por años. La superficie de nuestra estrella principal ya es extremadamente caliente, pero al avanzar hacia la corona la temperatura se dispara a millones de grados y no tiene sentido porque está más lejos del Sol. Entonces, tal vez finalmente podamos obtener algunas respuestas sobre este fenómeno de calor. La misión también nos ayudará a comprender algo llamado viento solar. El Sol constantemente emite pequeñas partículas de energía y otras cargadas hacia el espacio como una brisa interminable de electricidad. Cuando este viento solar golpea la Tierra puede crear impresionantes espectáculos de luces en el cielo llamados auroras. Cuanto más activo está el Sol, más al sur se pueden ver las auroras. Nuestra estrella sigue ciclos naturales que duran alrededor de 11 años. La actividad va de baja a alta y vuelve a bajar. Actualmente estamos en el máximo solar, el punto culminante del ciclo de actividad. Por eso vimos hermosas auroras en los lugares más inesperados en 2024.
La desventaja es que la actividad del Sol puede liberar explosiones de energía y partículas cargadas que pueden interferir con cosas como radios, satélites e incluso el GPS. Puede ser peligroso, especialmente para los astronautas en el espacio que no están tan protegidos como nosotros aquí en la Tierra. Los humanos no sentirían la comprensión del campo electromagnético del planeta debido a toda la radiación adicional, pero las redes eléctricas son muy sensibles a ello. Si no actuamos rápidamente cuando esto ocurra, el flujo de energía entrará en los transformadores eléctricos de todo el mundo, los interrumpirá y dejará grandes áreas sin electricidad. Si esto sucede durante un huracán o un tornado, cuando la comunicación ya es sumamente importante, podría dificultar mucho más la comunicación de los servicios de emergencia y la salvación de vidas. Es por eso por lo que es tan importante aprender a predecir este clima espacial. Es complicado porque, a diferencia de la mayoría de los desastres como terremotos, inundaciones o volcanes, no deja ningún tipo de evidencia física. Las únicas grandes tormentas solares de las que realmente tenemos conocimiento ocurrieron en 1859 y 1921. La primera, llamada Evento Carrington, fue tan intensa que hizo que saltaran chispas de los cables del telégrafo. Las auroras se observaron hasta cerca del Ecuador. Los científicos de esa época utilizaban un tipo especial de papel que reaccionaba a la luz para registrar la actividad solar. Durante el evento Carrington, la lectura del Sol se salió de los límites de la página, literalmente. Lo que sea que estuviera ocurriendo era tan extremo que aún no lo entendemos completamente. Luego ocurrió la tormenta ferroviaria de Nueva York en 1921. Fue lo suficientemente poderosa como para derribar los sistemas de telégrafo en los Estados Unidos, Europa y el hemisferio sur. La tormenta potenció las transmisiones de radio por un tiempo, haciéndolas viajar más lejos de lo habitual. Pero en aquel entonces no había tantas radios, así que no era tan útil. El problema más grande era la red eléctrica en los Estados Unidos, que quedó gravemente dañada. En esos 2 años, la gente no dependía tanto de la tecnología como lo hacemos ahora. Si una tormenta así ocurriera hoy, las consecuencias podrían ser mucho más catastróficas. Científicos de Nueva Zelanda que estudian el clima espacial están trabajando en simulaciones para tratar de prevenir desastres. Ellos dicen que una de las posibles opciones para lograrlo es estudiar otros soles como el nuestro en otras partes del espacio. Si obtenemos datos de miles de estrellas y no solo de una, el panorama para el análisis será más completo. Hasta ahora los científicos han lanzado o planean lanzar varias otras misiones además de la sonda solar Parker. Mientras tanto, la NASA está trabajando en otra misión: lanzar Endurance, una maquinaria robótica lunar potenciada. Su misión principal será recolectar muestras de ubicaciones clave en la Luna que posteriormente serán recuperadas por astronautas del programa Artemis. Estas están distribuidas a lo largo de la cuenca de impacto más grande en la Luna, separadas por cientos de kilómetros. Para lograrlo, Endurance tendrá que ser mucho más avanzado que Perseverance, el rover más moderno de la NASA en la actualidad. Endurance recorrerá aproximadamente 100 veces más distancia, se desplazará 10 veces más rápido y recogerá cerca de 200 veces más masa de muestras. Endurance también sería el primer rover planetario en conducir de noche, y debido a que estará en el lado oculto de la Luna con comunicación limitada con la Tierra y datos superficiales, tendrá que conducir de manera autónoma entre las locaciones de muestreo y tomar sus propias decisiones en condiciones difíciles. Cuando llegue a su destino, cambiará una forma más clásica de hacer las cosas. Los científicos en la Tierra se involucrarán directamente, puesto que guiarán al rover para que explore los sitios y recolecte muestras. Los equipos en la Tierra también vigilarán cómo está el rover mediante el monitoreo de su telemetría, que son los datos que envía de vuelta, como sus estadísticas de salud. Si detectan cualquier señal de que una pieza se está desgastando o algo no está funcionando adecuadamente, ajustarán el plan para que todo siga operando sin contratiempos. Todo esto costará enormes cantidades de dinero, probablemente mucho más que la misión Viper a la Luna, que fue cancelada después de que la NASA hubiera gastado alrededor de $450 millones en ella. Mientras Endurance está en la etapa de planificación, el módulo de aterrizaje lunar Blue Ghost ya está en su camino hacia la Luna. Su misión principal es la investigación. Permanecerá 25 días en órbita terrestre, tiempo en el que tomará mediciones y esperará el momento adecuado para lanzarse hacia la Luna. Después de 4 días en tránsito, Blue Ghost permanecerá en la órbita lunar durante otros 16 días para recopilar más datos. Luego descenderá a una de las cuencas más grandes de la Luna y pasará un día lunar allí. Medirá datos térmicos subterráneos, niveles de radiación y otros datos importantes. Al final de su misión, Blue Ghost tomará algunas fotografías del atardecer lunar.
No está diseñado para regresar a nuestro planeta, así que cuando caiga la noche realizará algunos trabajos finales y se apagará definitivamente. La NASA eligió al equipo de ingenieros aeroespaciales de la Universidad de Florida para trabajar en otro innovador proyecto espacial. Gratis. Costará $12 millones y su objetivo será mejorar la forma en que rastreamos los cambios en las placas tectónicas y los océanos en la Tierra, solo que desde el espacio. Utilizará sensores de última generación que medirán incluso los cambios gravitacionales más pequeños. Los datos que obtenga ayudarán a los científicos a monitorear las sequías, evaluar las reservas de agua subterránea y comprender mejor los cambios en el nivel del mar. Esperan lanzarlo alrededor del año 2027 a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX. Nubes de fuego y humo vuelan hacia arriba y el cohete se lanza. El Delta IV Heavy es uno de los cohetes más poderosos que se hayan fabricado jamás. 3 enormes motores queman toneladas de combustible, lo que ayuda a la nave espacial a ganar altura. Los 2 propulsores laterales se despegan, dejando el núcleo del propulsor para seguir ascendiendo. Cuando está en órbita, el cohete libera su carga útil. Esta es la sonda solar Parker, la última nave espacial en tocar el Sol. Y seguiremos su recorrido paso a paso. La sonda se lanzó el 12 de agosto de 2018 y comenzó su viaje hacia nuestra estrella. El Sol está a 150 millones de kilómetros de la Tierra. Eso es 390 veces la distancia Tierra-Luna y 36.000 veces el ancho de los Estados Unidos de costa a costa. Las partículas de luz que emite el Sol necesitan 8 minutos para recorrer esta distancia. Para nuestros cohetes convencionales, ese viaje tomaría más de 200 días. Pero la Parker Solar Probe lo cubrió más rápido usando maniobras gravitacionales. En su camino de la Tierra al Sol, la sonda dio vueltas alrededor de nuestro vecino Venus. Todo lo que tenía que hacer era entrar en el campo gravitatorio del planeta y dejar que lo atrajera. En este punto, nuestra sonda espacial recibió un impulso adicional y así no necesitaba desperdiciar combustible. Después de hacer una órbita, los motores de la sonda espacial cambiaron la trayectoria y la sonda abandonó la órbita de Venus. Obtuvo suficiente aceleración para viajar al Sol, y el 5 de noviembre de 2018 hizo su primer acercamiento al Sol. Antes de tocar su superficie, la nave espacial tuvo que entrar primero en la órbita de la estrella. Para lograr esto, hizo aún más maniobras gravitatorias. Solo después de eso, comenzó a dar vueltas alrededor del Sol, el objeto más pesado del sistema solar y con la gravedad más poderosa. Eso le dio a la sonda una cantidad increíble de aceleración con cada sobrevuelo. La sonda solar Parker se movía constantemente entre 2 puntos, el perihelio y el afelio. Mira, aquí está el Sol y aquí está la órbita de la sonda en forma de elipse. El punto más cercano al Sol es el perihelio. El Sol estaba tirando de la sonda a una velocidad increíble. En este punto, la sonda comenzó a alejarse de la estrella. Todavía tenía mucha velocidad y energía, pero estaba luchando contra la fuerza gravitatoria de la estrella. Entonces, poco a poco se ralentizó. El punto donde la sonda pierde toda su aceleración se llama afelio. La fuerza gravitatoria de la estrella vence y la sonda comienza a moverse hacia el Sol, ganando velocidad nuevamente. La sonda hizo varios círculos siguiendo una órbita estable, pero luego su órbita se cruzó nuevamente con la de Venus. Otra maniobra gravitatoria, y después de eso, la trayectoria de la sonda cambió ligeramente y ganó velocidad. El punto del perihelio de su órbita estaba ahora más cerca del Sol. La sonda hizo varios círculos más siguiendo esta nueva órbita. Luego, nuevamente, se acercó a Venus. Otro acercamiento al Sol. Cada encuentro con Venus corrigió la trayectoria de la sonda y redujo gradualmente su distancia a nuestra estrella. En abril de 2021, finalmente se acercó tanto al Sol que tocó su corona. Aunque la distancia real entre la sonda y el Sol era de 8,5 millones de kilómetros, eso contaba como un toque. Miremos la estructura de nuestra estrella cortándola por la mitad. Este es el núcleo del Sol. Es aproximadamente una cuarta parte de su ancho. Este núcleo es 150 veces más denso que el agua. Debido a la intensa presión y a la alta temperatura, allí ocurren reacciones nucleares. El hidrógeno se convierte en helio, emitiendo una increíble cantidad de calor y radiación. La siguiente capa es la zona de radiación. Aquí es donde el calor se transfiere desde el núcleo a las siguientes capas. Pero los fotones aquí no se mueven hacia el exterior. Pueden ser dirigidos a cualquier lugar y reirradiados muchas veces. Los científicos creen que el tiempo medio que tarda un fotón de luz en viajar desde el núcleo hasta la siguiente capa del Sol es de unos 10.000 a 170.000 años. Luego está la zona de convección. Esto es lo que se considera que es la superficie del Sol, pero no es una superficie sólida, es un océano de plasma caliente.
Parece un panal de abejas. Eso es porque el plasma calentado se eleva desde las capas inferiores, creando algo así como mini géiseres. Y mientras todavía está caliente en medio de esos géiseres, sus bordes se enfrían, creando un patrón sorprendente en la superficie del Sol. Las siguientes capas son la atmósfera del Sol. Primero, la fotosfera. Esta es la capa que emite luz. Y eso es exactamente lo que ves cuando miras al Sol. Pero cuidado, no hagas eso. Necesitas equipo especial para mirar nuestra estrella. La fotosfera tiene un espesor de hasta 400 kilómetros. Eso es como la altura a la que se mueve la Estación Espacial Internacional sobre la Tierra. Luego, la cromósfera, o esfera de color. Esta capa de la atmósfera del Sol le da a la estrella su tono rojizo. Aquí aparecen eyecciones solares. Esas son poderosas emisiones de materia que salen de la superficie del Sol. Su velocidad puede alcanzar los 700 kilómetros por segundo. En algún momento quedan atrapadas por el campo magnético de la estrella y retroceden. Y luego está la corona, la envoltura gaseosa del Sol. Las eyecciones más poderosas tienen lugar allí. Puedes ver la corona durante los eclipses, cuando la luna cubre el disco solar. Entonces puedes notar algún tipo de brillo alrededor de la estrella. Esta es la corona. Se extiende por millones de kilómetros alrededor del Sol, y la sonda solar Parker tocó precisamente esa área. Ahí es donde el material solar y la radiación todavía están ligados a la gravedad de la estrella y no salen volando al espacio. Y todo lo que está más allá de esa área es el viento solar. Es el material y la radiación que logran escapar de la gravedad del Sol y salir al espacio. La sonda sorprendió a los astrónomos al proporcionar más información sobre este límite. Resulta que no es una pared circular perfecta como solíamos pensar. El límite está roto y desigual. Se parece más a una cadena montañosa. Estas regiones irregulares tienen esa forma debido al flujo desigual de plasma desde la superficie del Sol. Cuanto más grande y poderoso es el flujo, más lejos está el límite de la superficie de la estrella. Pero los científicos aún no saben qué causa exactamente esta diferencia. Después de realizar el sobrevuelo alrededor del Sol, la sonda continuó su viaje y comenzó a alejarse de la estrella nuevamente. Los investigadores esperan otros 4 acercamientos en 2022. Y en agosto de 2023, la sonda realizará un sobrevuelo alrededor de Venus, ganará más velocidad y se acercará al Sol a una distancia cercana récord. El próximo sobrevuelo de Venus ocurrirá en 2024. Y con suerte, la sonda solar Parker podrá soportar las altas temperaturas y la radiación tan cerca del Sol. Afortunadamente, los científicos se han ocupado de eso. La sonda tiene un escudo solar. Está unido al lado de la sonda que mirará hacia la estrella. Tiene aproximadamente el tamaño de la ventana de una casa y cerca de 11 centímetros de grosor. Está hecho de un material especial que puede soportar una temperatura de unos 1370 grados Celsius. Eso es casi 6 veces más la temperatura de un horno de cocina normal. El cuerpo de la sonda está hecho de un material blanco que refleja la luz del Sol. Todo el equipo científico está colocado justo en el centro de la sonda de ese escudo. Si los rayos del Sol inciden a corta distancia sobre el cuerpo desprotegido de la sonda, todo el equipo quedará fuera de servicio en apenas unas décimas de segundo. La sonda está equipada con un instrumento de investigación de campos electromagnéticos. Este es un sistema para medir campos eléctricos y magnéticos, ondas de radio, temperatura y densidad de plasma. El generador de imágenes de campo amplio de la sonda, o WISPR, es un telescopio óptico, el que tomó esas impresionantes imágenes del plasma en movimiento en la corona del Sol. Estas serpentinas son lo que ves durante los eclipses solares. La investigación Solar Wind Electrons Alphas and Protons mide protones, electrones e iones de helio. Ayuda a los científicos a estudiar los vientos solares que a menudo dañan nuestra tecnología. Las erupciones inesperadas en la superficie del Sol provocan fuertes vientos solares. Pueden quemar chips en satélites que orbitan la Tierra. Dado que tenemos la EEI, donde la gente trabaja todo el tiempo, necesitamos saber más sobre los vientos solares y cómo protegernos de ellos. Mientras la sonda continúa su investigación, ya ha establecido varios récords mundiales. Es el objeto hecho por humanos más cercano al Sol. También es el poseedor del récord de velocidad. Durante su acercamiento final al Sol, la sonda alcanzó una velocidad de 162 kilómetros por segundo. Eso significa que podría cubrir la distancia de Nueva York a Los Ángeles en solo 24 segundos. Y un viaje alrededor de la Tierra tomaría unos 4 minutos. Un viaje a la Luna en una nave espacial de este tipo solo tomaría 40 minutos. En 2025, la sonda se acercará más que nunca al Sol, alcanzando una velocidad de aproximadamente 690.000 kilómetros por hora. Pero incluso esta velocidad es solo el 0,064% de la velocidad de la luz. En nuestro Sol caben más de 1 millón de tierras.
Nuevas investigaciones demuestran que entre el 20 y el 35% de los soles se comen a sus propios planetas, y una cuarta parte de los sistemas planetarios que orbitan alrededor de estrellas como la nuestra tuvieron un pasado caótico. Lo que da la vida, también puede quitarla. Todos los planetas de nuestro sistema solar giran alrededor del Sol, y todos lo hacen de una manera un tanto consistente. Lo más probable es que hayan permanecido así desde que aparecieron. Pero no todos. Esta existencia caótica significa que un sistema solar tenía un montón de planetas en la camada hasta que el Sol anfitrión decidió fundirlos. El nuestro está perfectamente distribuido para que la gravedad de ningún planeta interfiera con la de los demás. La fuerza gravitatoria de Júpiter es mucho más fuerte que la de la Tierra, lo que significa que si nuestro planeta se acerca a Júpiter, seríamos una luna más para él. El planeta es tan grande que si la Tierra tuviera la superficie de una uva, Júpiter sería del tamaño de una pelota de baloncesto comparado con ella. Incluso con la mejor tecnología del mundo, es difícil saber si las estrellas, de hecho, se comen a sus planetas. La mejor manera de estudiarlo es observar sistemas binarios. Esa es solo una forma científica de decir un sistema con dos estrellas que orbitan entre sí. Normalmente, ambas se formaron al mismo tiempo a partir de los mismos gases y en las mismas condiciones. Esto significa que deberían contener los mismos elementos, más o menos. Cuando abrimos los ojos por la mañana, nos da la luz solar que ha viajado durante millones de kilómetros. Cuanto más nos acercamos a ella, más caliente está. Pero los rayos que viajan desde el Sol también contienen ciertos elementos químicos que los hacen únicos. Los que se asocian al Sol son materiales ligeros como el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el helio. También puedes encontrar otros elementos, pero estos son los principales. Estudiando estos elementos, se puede conocer la historia de un sistema solar con suficiente detalle como para determinar si fue caótico o tranquilo. Los científicos estudiaron 107 sistemas binarios compuestos por soles como el nuestro, analizando la luz. Como cada uno contiene dos estrellas, los compararon y contrastaron para ver las diferencias. Observaron que las estrellas con una fina capa exterior tenían elementos diferentes al de su compañera. Todos los soles contienen elementos ligeros, pero hay algunos que poseen elementos rocosos como hierro, silicio y titanio cerca del Sol. Estos elementos se asocian a terrenos ásperos que se encontrarían en la superficie, pero están ahí flotando en el medio del espacio. La capa exterior más fina es especialmente rica en hierro en comparación con las otras. Muchas estrellas son gemelas al nacer. Incluso la mayoría de las de la Vía Láctea tienen un compañero en un sistema binario. Esto significa que nuestro Sol es bastante único por no tener un compañero. Pero hay algunas teorías por ahí que sugieren que este pudo haber perdido a su gemelo en el pasado. Está a unos 184 años luz de distancia y se llama HD 186302. Esta podría ser nuestra estrella de la suerte. Una guardería estelar es donde nacen miles de estrellas. Están formadas por gas y polvo que gradualmente colapsan bajo su propio peso. Nuestro Sol puede haber comenzado de esta manera hace 4.600 millones de años. Y cuando son lo suficientemente maduras, salen a la luz, normalmente con su compañero de viaje. En realidad, los científicos afirman que hasta el 85% de todas las estrellas podrían estar en parejas binarias o tener más compañeros, pero más del 50% son parejas binarias. El único problema es que no podemos verlo realmente, ya que se desvió de su órbita original hace una eternidad. Pero se pueden encontrar rastros de él en la nube de Oort. Se trata de un vasto cúmulo de espacio formado por cometas, rocas espaciales y hielo en los bordes exteriores del alcance de nuestro Sol. Flotan bastante, ya que están lejos de la gravedad de este, y pueden salir fácilmente de su órbita hacia el espacio abierto. Volar a través del cosmos no es diferente de hacerlo a través de cualquier vacío aleatorio del espacio. La razón por la que algunos de estos elementos ligeros en el espacio contienen elementos rocosos que encontrarías en la superficie de un planeta es porque el Sol los sacó de su órbita y los devoró al acercarse. También ocurre cuando una estrella se hace demasiado grande en su lugar y empieza a comerse todo lo que le rodea. Según los científicos, si una estrella se come un planeta, puede hacer que éste se vuelva caótico y gire tan rápido que acabe destruyéndose. Pero no te preocupes, hay muy pocas probabilidades de que el Sol devore el planeta en un futuro próximo. Las estrellas se forman cuando una enorme nube de hidrógeno y helio crece hasta colapsar por su propio peso. La presión aumenta y alcanza niveles de calor extremos que ni siquiera podemos medir. Finalmente, los átomos de hidrógeno pierden sus electrones, lo que hace que éste se fusione y libere energía, contrarrestando el colapso gravitatorio.
Pero cuando la fuerza gravitatoria supera la fusión del hidrógeno, la estrella comienza a expandirse y se convierte en una gigante roja. Y entonces, después de unos 1000 millones de años, este elemento del núcleo externo desaparecerá, dejando mucho helio por ahí que se fusionará con el resto de los elementos del entorno. Y una vez que todo el helio desaparezca, la gravedad encogerá la gigante roja hasta convertirla en una enana blanca. Y cuando desaparezca por completo, los restos de la estrella liberarán toneladas de gas y polvo al espacio. Los científicos afirman que a nuestro Sol le quedan entre 7.000 y 8.000 millones de años antes de llegar a esa fase. Pero incluso si eso se hace realidad, no ocurriría de la noche a la mañana. Algo así tarda millones de años en producirse. Pero, ¿y si el Sol decidiera devorarnos de la noche a la mañana mientras hablamos? El planeta empezaría a sentirse caliente en segundos. Cada pequeño cambio de grado puede provocar algunos acontecimientos catastróficos. Los casquetes polares pueden derretirse en cuestión de segundos e inundar las tierras costeras. Incluso pequeñas islas en zonas remotas del mundo quedarían sumergidas. Y a medida que aumente el calor, todas las zonas nevadas se derretirían al instante y se convertirían en climas desérticos. Algunos lugares arderán y sus objetos cotidianos se derretirán en el acto. El interior de la Tierra también se calentará, permitiendo que se produzcan erupciones volcánicas en todo el mundo. La Antártida se derretirá por el calor, así como los volcanes en erupción en su interior. Y en cuestión de minutos, todo el planeta se convertirá en fuego y cenizas, antes de explotar en pequeños trozos que flotarán en el espacio, llegando a zonas de las que nunca hemos oído hablar. Pero no te preocupes, algo así no ocurrirá realmente. En el caso de que el Sol interrumpiera nuestra rotación, los resultados serían diferentes. Además, se calentaría porque el campo magnético que nos rodea nos protege de la radiación del Sol. Y una vez dejados fuera de lugar, el campo magnético se daña y el calor extremo del Sol nos servirá. La fuerza gravitatoria será inestable, así que la física de nuestra vida cotidiana será caótica. Tendremos que esperar 5.000 millones de años desde ahora hasta el momento en que el Sol se convierta en una gigante roja. Crecerá en tamaño y acabará devorando a Mercurio y Venus. Lo más probable es que la Tierra también esté en el menú. Si nuestro planeta se acercara solo 1.500.000 kilómetros al Sol, sería inhabitable. Puede parecer mucho, pero es solo 4 veces la distancia entre la Luna y la Tierra. Detectar la composición química de los rayos solares en sistemas estelares más lejanos podría ayudar a los científicos a encontrar otros planetas similares a la Tierra. Como la atmósfera que rodea a estas estrellas devoradoras de planetas cambia la composición química, podemos detectar qué sistemas solares de allá afuera han tenido un pasado tranquilo. Lo principal que tenemos que observar es si los planetas tienen un ciclo orbital saludable. Si no hay nada más que se interponga, podemos suponer que el planeta podría seguir los mismos pasos que la Tierra para que los humanos estén aquí. Pero este proceso tardará años, ya que hay millones de estrellas cercanas similares a nuestro Sol. Las probabilidades de encontrar un planeta similar al nuestro son casi imposibles a este ritmo. Pero si es así, entonces podría haber vida en esos planetas. No habrá forma de saber si se trata de vida inteligente, pero podrían haber tenido el mismo destino evolutivo que nosotros. Arcturus, una enorme estrella roja, está estallando de adentro hacia afuera. El mar rojo de plasma en su superficie se enfurece y late. Esta estrella quema todo lo que se le acerca y ahora, ¡flop! Arcturus se ha ido. Pero en el mismo momento reaparece en el centro de nuestro sistema solar, reemplazando al Sol. Lo que vemos en el cielo ya no es un pequeño punto amarillo, sino una bola roja gigante. Es 25 veces más ancha y un 30% más pesada que el Sol. Aunque Arcturus es un poco más genial, es una verdadera pesadilla para la Tierra. La distancia de nuestro planeta a la estrella es ahora 25 veces menor. Toda el agua de los océanos y ríos comienza a evaporarse. Lo que solían ser selvas tropicales se están convirtiendo rápidamente en un desierto sin vida. Pero los atardeceres y los amaneceres ahora se ven increíbles. Imagínate en el techo del Empire State Building contemplando el amanecer. Primero ves la luz sobre el horizonte. Casi te ciega porque Arcturus es 110 veces más brillante que el Sol. Luego la estrella asciende gradualmente sobre la superficie. El punto grueso en el horizonte se ensancha cada vez más. Continúa creciendo hasta que la estrella roja es todo lo que puedes ver. Arcturus está ahora tan cerca que incluso puedes ver tormentas de plasma caliente en su superficie. Hay explosiones periódicas y eyecciones de masa. Se expulsan enormes cantidades de materia de la superficie de la estrella a velocidades de hasta 2000 kilómetros por segundo.
La materia toma la forma de un bucle unido a la estrella en ambos extremos, y tienes que usar un traje espacial súper avanzado para poder observar un amanecer así. La vida en la Tierra dejó de existir hace mucho tiempo en estas condiciones. Y empeorará con el tiempo porque cada 8 días aumenta el brillo de Arcturus, y pronto nuestro planeta se parecerá más a Venus. Está tan cerca del Sol que la alta temperatura hace imposible la vida ahí. De acuerdo, deja que nuestro planeta se enfríe un poco y coloca a Próxima Centauri en el centro de nuestro sistema solar. No es una gigante roja, sino una enana roja. Esta estrella es casi 7 veces más pequeña que el Sol y casi 9 veces más ligera. Ahora nuestros océanos y ríos no se están evaporando, sino que se están congelando. Los bosques y selvas están cubiertos de nieve. En aproximadamente una semana no habrá un solo lugar en la Tierra donde la temperatura esté por encima del punto de congelación. Incluso las plantas que están acostumbradas al frío dejarán de existir. Se alimentan principalmente de la energía del sol. Ahora comienzan a morir de hambre. Pero todavía habrá agua en las profundidades de la capa de hielo. Se ha calentado por el núcleo caliente de nuestro planeta. Los microorganismos podrán sobrevivir. También es mucho más oscuro todo en la Tierra. Es como un crepúsculo eterno. ¡Ay! Apenas podemos ver la luna. El caso es que no produce su propia luz, sino que la refleja del sol brillante. Con Próxima Centauri en su lugar, la luna perderá su brillo. Pero un problema aún mayor sería nuestra órbita. El Sol tiene cierta fuerza gravitacional y nos mantiene en la dulce zona habitable donde no tenemos demasiado calor ni demasiado frío. La gravedad de Próxima Centauri es mucho más débil y la Tierra se aleja lentamente de la estrella. Ahora corremos el riesgo de encontrarnos con asteroides que vuelan por el espacio o incluso de otros planetas. Pero el peor de los casos es si Próxima Centauri simplemente no puede sostener nuestro planeta y volamos hacia el espacio oscuro. Entonces puedes olvidarte de cualquier forma de vida aquí. Ahora pongamos a Sirius en el centro de nuestro sistema solar. Es la estrella más brillante de nuestro cielo nocturno. Es solo un 70% más grande que el Sol, pero casi el doble de caliente. Así que su resplandor no solo es brillante, también quema todo. Y su luz no es amarilla, sino entre azul y blanca. No podrías salir a la calle sin gafas de sol o lentes Sirius. Aún así, no querrás caminar por las calles donde el asfalto está hirviendo de todos modos. Literalmente podrías freír huevos en la acera. Por supuesto, en este momento toda la vida en la Tierra ha desaparecido hace mucho tiempo. Pero no es solo por la temperatura. Sirius emite enormes cantidades de radiación. Nuestra atmósfera sirve de escudo contra el Sol, pero en el caso de Sirius, ese escudo no sería suficiente. Ahora, ¿por qué no adaptamos un enfoque más extraño y nos convertimos en un sistema de doble estrella? Son 2 estrellas que giran alrededor de un centro común, y ahí está nuestra Tierra, sana y salva. Se trata del tamaño y brillo de las estrellas. Estas 2 no son demasiado grandes y emiten tanta luz como nuestro Sol. Todo lo que nos importa es que nuestro planeta se encuentra en la zona segura del sistema de doble estrella. Al amanecer, primero ves aparecer una estrella desde debajo del horizonte, y luego un par de minutos después la otra. El único problema es que esta belleza pronto puede explotar con una fuerza enorme. En los sistemas binarios, una estrella siempre es más pesada que su compañera. Tarde o temprano comienza a tomar la materia de la estrella más pequeña. Poco a poco, la estrella más grande se come a su vecina. Entonces, la hermana mayor puede alcanzar una masa crítica y explotar. Esta explosión sería tan fuerte como una supernova. Destruiría todo nuestro sistema solar. La luz de esta explosión sería visible a cientos de años luz de distancia. Después de eso, habría una enorme nebulosa en el lugar de nuestro sistema solar. Solo polvo de estrellas y partículas que quedan de nuestro mundo. Yendo al reino de la locura ahora, un agujero negro. Sí, ahora hay uno en el centro de nuestro sistema solar. Sabemos que los agujeros negros son objetos misteriosos y aterradores que atraen todo lo que encuentran a su paso. Pero incluso alrededor de un agujero negro hay una zona habitable. Solo tienes que estar lo suficiente lejos para que no te arrastre hacia su abismo negro. Mercurio y Venus estarán demasiado cerca del agujero negro, así que lo más probable es que sean destrozados y luego se dirijan al horizonte de eventos. Esta es la última parada antes de llegar a la singularidad, el corazón del agujero negro. Solo hay 2 problemas, la luz y el tiempo.
Un agujero negro atrae la luz en lugar de emitirla. Entonces la Tierra se oscurecerá y se enfriará rápidamente, y el tiempo pasa más lento alrededor de objetos pesados. Cerca de un agujero negro, un segundo puede ser igual a semanas o incluso meses en el espacio exterior. No sentiremos esta diferencia, pero todo el universo que nos rodea se desarrollará más rápido en relación con nosotros. Cualquier objeto puede convertirse en un agujero negro si se comprime a un cierto tamaño. Por ejemplo, el Sol puede convertirse en uno si se reduce a un ancho de 6 kilómetros, e incluso la Tierra, si la aprietas a un ancho de 1,8 centímetros, se convertiría en un agujero negro. Oh, ahora hay una pequeña roca acechando en el centro de nuestro sistema solar. Es una estrella de neutrones. Tiene aproximadamente 30 kilómetros de ancha. Algunos meteoritos son mucho más grandes que eso, pero tiene una masa comparable a la del Sol. Entonces su fuerza gravitacional es aproximadamente la misma, y la órbita de nuestro planeta está intacta. Pero el problema es que las estrellas de neutrones casi no emiten luz visible, así que ahora hay una noche permanente en la Tierra. Aún así hace mucho calor aquí. Cuando nace una estrella de neutrones puede ser varias veces más caliente que el Sol al principio, pero se enfría rápidamente a la temperatura a la que estamos acostumbrados. Entonces existe la posibilidad de que toda la vida en la Tierra aún no se haya quemado. Otro problema es que estas pequeñas giran rápidamente y pueden convertirse en púlsares. Es como un foco poderoso en dos lados de una estrella giratoria. Las estrellas de neutrones también expulsan radiación a velocidades tremendas. Estos rayos harán que nuestro planeta sea literalmente estéril. Ninguna forma de vida podría existir en estas condiciones. Y ahora es el momento de la estrella más grande jamás conocida, Stephenson 218. Esta gigante roja es 2150 veces más grande que el Sol. Y si la colocamos en el centro de nuestro sistema solar, su borde estará en la órbita de Saturno. Así que Mercurio, Venus, la Tierra, Marte y Júpiter ya fueron tragados por la enorme estrella. Saturno, Urano y Neptuno se asan como castañas al fuego y pronto se evaporarán. De hecho, esto también le podría pasar a nuestro Sol. Cuanto más envejece, más rojo y más grande se vuelve. Eventualmente se quedará sin su combustible, el hidrógeno, y comenzará a quemar elementos más pesados en su núcleo. Esto hará que se expanda. Luego veremos atardeceres y amaneceres más hermosos, pero la temperatura se elevará demasiado. En teoría, el Sol se volverá tan grande que se tragará a la Tierra, y luego explotará en una supernova, sin dejar nada de todo nuestro sistema solar atrás. ¡Brillante!